días a todos. Quiero primero dar las gracias a todos los compañeros de Salud Mendoza por esta gentileza en la invitación. La verdad que yo me siento muy halagado por la invitación y muy contento de estar en Mendoza, que es una de las provincias más lindas que tiene la Argentina, desde muchos puntos de vista, desde sus amplísimas veredas limpias, desde la linda gente y desde el buen vino cuando me convidan después a cenar o a almorzar. Nos preguntamos hace un poquito, decía la compañera, claro, hay que justificar por qué se deja hoy la escuela, el colegio, y se viene a una reunión de formación en política internacional, a una charla, una conferencia. Y entonces, claro, habría que ser capaz de decir, el colegio, de decirnos nosotros, de explicarnos qué nos interesa, por qué nos interesa lo que pasa en el mundo, qué relación tiene con la Argentina, qué relación va a tener con el colegio, qué relación puede tener con el mundo sindical y la participación de los trabajadores. ¿Por qué deberíamos, ¿no es cierto?, interesarnos en esto? ¿Qué tiene que ver? Son cosas que pasan en Libia, cosas que pasan en Irán, cosas que pasan en Turquía, o en Venezuela, o en Brasil. ¿Nosotros para qué? En realidad estamos perdiendo el tiempo, quizás, ¿no? O alguna autoridad en un colegio podría decir, van a perder el tiempo. No tiene nada que ver ni con la Argentina, ni con la actividad sindical, ni con lo que los alumnos necesitan en el aula. Y en realidad, si esa sería la respuesta de la autoridad del colegio, sería una respuesta equivocada. Y vamos a tratar de decir por qué, ¿no es cierto?, al final de la charla. Yo, cuando pensé la charla, pensé tomar para explicar el porqué a partir de un caso concreto que hoy vemos todos los días en televisión, que podemos prender la radio, verlo en los periódicos, y que entonces pueden preguntarnos los alumnos, otros colegas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Libia? ¿Qué pasa en Libia, que vemos todos los días? La veíamos más unas semanas atrás, pero ahora sigue estando. ¿Qué pasa en Libia, por ejemplo? ¿Por qué hay un gobierno que de repente surge un contragobierno, aviones de la OTAN, tropas de Francia, dinero de Alemania, el presidente de Estados Unidos que habla, soldados norteamericanos? Y lo primero que hay que decir es que lo que vemos en Libia, si bien vemos más al presidente francés, al primer ministro inglés, en realidad es una operación de los Estados Unidos de América, ¿cierto? Simplemente, a diferencia de la anterior administración, de la administración Bush, ¿no es cierto?, cuestionada también en el frente interno, Obama le dijo a su propio pueblo, bueno, nosotros no intervenimos, nosotros no vamos a intervenir. Nos está pidiendo Francia, nos está pidiendo Inglaterra que vayamos allá, que tomemos una intervención. Por eso hacemos algo, pero en realidad Francia e Inglaterra, fíjense que todos los días me piden el por qué no intervenimos, por qué no hacemos algo. En política internacional, rara vez los estados centrales realizan algo sin algún interés. Rara vez realizan algo sin algún interés, por no decir nunca, digamos. Si fuese por los derechos humanos, por la defensa de los derechos humanos, bien podrían también, ¿no es cierto?, cuestionar la situación de China en el Tíbet, que viola los derechos humanos constantemente. Sin embargo, a nadie se le ocurre cuestionar la situación de los derechos humanos en el Tíbet, porque se trata de China. Y a nadie se le ocurre cuestionar los derechos humanos en Chechenia, que son violados por Rusia, porque se trata de Rusia. Entonces, el derecho internacional es como una telaraña que deja pasar a la mosca más fuerte, pero atrapa a la mosca más débil. Como nadie cuestionó la violación de los derechos humanos que los Estados Unidos cometió durante la ocupación e invasión de Irak, que ocupa un país
lo ocupa con una argumentación falsa que el propio presidente después reconoce que en realidad era falsa, que no había arma de destrucción masiva, que no había nada, que no tenía nada que ver con los atentados, pero bueno, que como ya lo ocupamos nos quedamos y después capturamos gente de distintos lugares del mundo, en Holanda, en Bélgica, en España, los llevan a una prisión clandestina en España y de ahí clandestinamente los mandan a una isla, que es la isla de Cuba, la base norteamericana de Guantánamo, donde están en el limbo judicial, porque claro, no judicialmente la Corte de Estados Unidos no puede intervenir, Cuba tampoco, entonces ¿dónde están? En el limbo judicial. Son sometidos a torturas y el vicepresidente de los Estados Unidos escribe un libro después, ¿cierto? Público, ¿sí? Lo dice él, dice, bueno, esto de la tortura es cierto, pero está bien que los torturamos, porque es un buen método para obtener información. Esto del submarino, sumergirle la cabeza, metérselo dentro del agua ahí, hacer que casi se ahogue, no es tan grave, no es tan grave. Se puede morir del paro cardíaco, ¿no es cierto? Pero bueno, algunos se mueren, pero no todos se mueren cuando le metemos la cabeza bajo el agua. Sufren un poco, nada más. ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? No. Es decir, el señor Granillo Ocampo, que quiere capturarlo a Gaddafi para mandarlo a juzgar por la violación de derechos humanos a la Corte Internacional de Justicia, tuvo también la valentía de mandar una orden de detención al vicepresidente de Estados Unidos que confiesa que ha cometido torturas. No. Es decir, tiene una doble vara. Si hay que mandarlo a uno, también habría que mandarlo a otro. ¿Y por qué está Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Libia? ¿Por qué fue a Irak? ¿Por qué posiblemente vaya a Siria y después vaya a Irán? Bueno, la primera cosa, yo diría que podríamos explicar 3 puntos y después vamos a ver por qué esos 3 puntos tienen que ver estrictamente con nosotros. El primer punto es porque van allá para apuntalar la economía norteamericana. Van allá para sostener al dólar. Vamos a explicar qué quiere decir esto. ¿Por qué apuntalar la economía norteamericana? ¿Por qué sostener al dólar? El segundo punto es para expulsar a China del África. Y el tercero es para prepararse a una crisis de pasaje, de patrón energético que se aproxima rápidamente. Veamos entonces el primer punto. Yo dije para apuntalar la economía norteamericana, para sostener al dólar, ¿no es cierto? Y entonces dice, pero esto para sostener al dólar, ¿qué tiene que ver, ¿no es cierto?, con irse a Libia, a Siria, a Irán, a todo eso que nosotros llamamos a veces Medio Oriente, ¿cierto?, mundo árabe, lo llamamos bastante inapropiadamente a veces, porque no es el Medio Oriente, es decir, Libia no está en el Medio Oriente, Libia está en el África, ¿cierto? Mejor sería llamarnos el mundo árabe, aunque quizás, ¿no?, sería mucho más correcto llamarlo la nación árabe, ¿no? Una nación árabe que fue fragmentada, una especie de nación inconclusa. Este mundo árabe que va desde el Golfo Pérsico, ¿no es cierto?, hasta el Océano Atlántico, desde los Emiratos Árabes y Arabia Saudita hasta Marruecos, es un espacio cultural, religioso, una nación inconclusa que empieza a formarse a partir del 622, cuando los árabes salen de la Meca y de Medina para realizar una enorme conquista que en pocos años los llevará a cruzar el estrecho de Gibraltar en el 722. Y entonces en ese proceso de conquista y de expansión unifican a muchos pueblos distintos, a muchas etnias distintas, a tribus distintas del norte del África, de lo que hoy es Palestina, que tenían lenguas distintas y que mayoritariamente eran cristianos o algunos paganos, y que eran unificados en la lengua árabe y en la religión islámica, pero fundamentalmente en la lengua árabe, porque quedan reductos de cristianos, pero lo que le da mayor unificación es la lengua, ¿no?, la lengua árabe. Irán queda excluido de este mundo árabe porque Irán es de origen persa, y se mantiene mayoritariamente persa a pesar del dominio árabe, y mantiene la lengua, el farsí. Se convierte al Islam, pero mantiene su propia lengua, no se arabiza, digamos. Entonces queda
como parte del mundo islámico, pero excluido del mundo árabe. Y es sobre este sector que Estados Unidos y Europa han fijado su mirada. Primero Estados Unidos, ahora. ¿Y por qué? Porque hay que apuntalar al dólar. Entonces hay que volver un poquito al pasado, ¿no? Si no, no entendemos de qué estamos hablando. Y en la década del 60 el dólar era una moneda convertible al oro. Uno sacaba un billetito, ¿no es cierto?, con la cara de Washington y podía en teoría ir al banco de Estados Unidos y cambiarlo por una X cantidad de oro. El dólar era convertible al oro. Su respaldo era el oro. Por cada billete que circulaba de dólar tenía que haber tanta cantidad de oro depositado en los Estados Unidos. Hay un momento determinado, en la década del 60, donde hay un líder político nacional en Francia, el general de Gaulle, que dice: ¿cómo es esto del dólar? Un dólar, dice, es igual a tanta cantidad de oro. Sí, general. Bueno, entonces Francia tiene muchos dólares, pero yo quiero el oro. Le mando, señor presidente de Estados Unidos, todos mis dólares y usted mándeme el oro que me corresponde, porque acá dice que es convertible al oro. Claro, no había la cantidad de oro para respaldar la cantidad de moneda que Estados Unidos había emitido. Era una relación falsa, porque nadie iba nunca a reclamar, se entiende, deme mi oro. Cuando De Gaulle dice: bueno, yo tengo todos estos papelitos que me lo he ganado exportando cosas, quiero mi oro, Nixon dice: pero general, ¿para qué? Si es lo mismo, dólar, oro, usted compra las mismas cosas, ¿para qué? No sé, no le hacía falta, porque fíjese que molesto llevarse todo el oro, ¿dónde lo va a poner? Acá está. Pero bueno, sí, pero no es lo mismo. Entonces quiero mi dice De Gaulle, que era testarudo, quiero mi oro. Esto causa dos reacciones de Estados Unidos. La primera reacción de Estados Unidos es desestabilizar a De Gaulle, ¿no? Porque este se convierte en un sujeto molesto a la hegemonía norteamericana, y para desestabilizarlo Estados Unidos siempre aprovecha circunstancias, se monta sobre circunstancias. Se monta sobre la circunstancia de una inquietud juvenil que había en Francia, en muchos casos una inquietud juvenil que tenía razones para estar inquieta y para pedir cambios. Se monta para eso, para direccionar esa inquietud juvenil en la desestabilización de Gaulle, y eso fue el Mayo francés. Perón en muchas cartas lo explicaba muy bien, si detrás de eso está la mano de la CIA. Y después supimos, ¿no es cierto?, muchos años después, que todos los dirigentes que hicieron el Mayo francés, entre ellos el famoso Éric Rojo, terminan siendo altos funcionarios de compañías multinacionales ligadas a los funcionarios de Estados Unidos, porque hay siempre una gran fusión en Estados Unidos entre la clase política y el mundo empresarial de las altas compañías petroleras o de las compañías multinacionales. Prácticamente uno es vicepresidente de Estados Unidos y presidente de una compañía o vicepresidente de otra compañía, y ellos terminan trabajando para esta gente. Eso no es casualidad, que todos han terminado trabajando, salvo los que se llamaban en política perejiles, los que estaban en la base. Todos los que protagonizaron el movimiento, todos terminaron trabajando en estas multinacionales, teniendo un gran pasar, viajando en jet privados, cuando eran los supuestos revolucionarios que venían a revolucionar, a hacer la revolución socialista en contra del general burgués que era De Gaulle. Pero esa fue una desestabilización política. La otra consecuencia fue que, como De Gaulle logra pasar esa desestabilización política, logra superarla, tuvieron que decretar inevitablemente la inconvertibilidad del dólar al oro. Es decir, señores, no es más convertible. Y esto, Estados Unidos, si antes había dado vuelta a su maquinita sin tener respaldo en oro, ahora se sintió autorizado para darle vuelta a la máquina de imprimir billetes, ¿no es cierto?, sin ningún reparo, inundando de billetes el mundo.